e historiador isleño, don Salvador Clavijo, a mediados del siglo XX, al altar de esta iglesia mayor en el que veneramos a San José, patrón de San Fernando, y a los santos mártires Servando y Germán, copatronos isleños. Desde hace 220 años, con el voto de gratitud a San José por su milagrosa intercesión en la epidemia de fiebre amarilla y su patronazgo, así como el culto a San Servando y San Germán, martirizados según la tradición en el cerro al que dan nombre, han ido de la mano. Este 2020 celebramos la primera Eucaristía a los copatronos de la ciudad y patronos de la diócesis como titulares de nuestra hermandad y esclavitud. Es todo un honor, un motivo de gozo, así como una responsabilidad recibir este testigo devocional e histórico y ofrecer solemnes cultos tanto al patrón como a los copatronos de la isla por parte de los josefinos, y queremos compartirlo con toda la comunidad parroquial. Hoy, víspera del Día del Señor, que hacemos memoria de los santos mártires y cuya fiesta litúrgica celebrábamos en la jornada de ayer, les solicitamos, junto a San José, nuestro patrón y protector, su intercesión ante el Señor, que se hará presente en la Eucaristía que nos disponemos a celebrar. Por favor, nos ponemos en pie para recibir al celebrante. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos, celebramos hoy esta misa mensual de San José y recordamos en especial hoy a los copatronos de San Fernando, San Servando y San Germán. Pedimos también pues por todos nosotros, para que el Señor nos acreciente en esta celebración la fe, que podamos entrar en esta celebración realmente uniéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar, nos ponemos en su presencia pidiéndole perdón por nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura, en nombre de la Alianza, se pide al pueblo de Dios que haga por los pobres lo mismo que Dios ha hecho por su pueblo. Mostrar amor para los extranjeros y extraños, huérfanos y viudas, y para los atrapados en deudas. En la epístola se dice que la fe de los cristianos de Tesalónica es modelo para todos los que creen e inspira a otras comunidades, ya que la fe genuina es contagiosa. En el Evangelio de San Mateo de hoy, Jesús hace del amor al prójimo el signo del amor a Dios. Lo que importa sobre todo es el amor de Dios y del prójimo. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor: no maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrante fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan, a mí yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde si no se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien, y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra en medio de una gran tribulación con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya, desde vuestra comunidad, sino que además vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos. Cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Aleluya, El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar la proclamación en boca de Jesucristo del que es, el que era y es el mandamiento primordial, que expresa la fe tanto del pueblo de Israel, también nuestra fe. El llamado Shema: escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero es interesante porque se lo pregunta un doctor de la ley a Jesucristo, para ponerlo a prueba, dice la Escritura. Y Jesucristo, siempre que lo intentan atrapar, da un salto, digamos, para ir a lo profundo, a la realidad, al punto problemático. Por eso añade, este es el primer mandamiento, este es el principal, el primero. Pero añade, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está la clave, hermanos, de esta palabra hoy, pienso yo, de estos dos mandamientos. Dos mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo, que son unos en el fondo. O sea, los extremos en este sentido no existen. Es un falso amor. Por ejemplo, amar a Dios únicamente y no amar a los hermanos. Eso puede ser una tentación, en el sentido de, pues eso, entregarte un poco a las cosas de Dios,
aparentemente en un cumplimiento, pero en el fondo de puertas para afuera no te hablas con alguien o no amas a nadie, ¿no? Eso es falso, digamos. No tenemos verdaderamente el amor de Dios. Y lo contrario, ¿no? Intentar amar a los hombres, pero sin tener una relación con Dios. Es imposible. Al final este amor se queda en un esfuerzo meramente humano y no es el amor de Dios tampoco. Y es interesante porque Jesucristo se lo está diciendo a estos fariseos, ¿no? Que pretenden, digamos, tener ellos la certeza, ¿no? de la ley, ¿no? Del cumplimiento de la ley. Y le está diciendo, no, vosotros no amáis a los hermanos, vosotros a mí me queréis matar. Se lo está diciendo con otras palabras, pero en el fondo le está poniendo en evidencia, amar al prójimo como a ti mismo. Y esto es fundamental, o sea, necesitamos a Dios para amar al hermano, a los hermanos. Necesitamos a Dios. Dice en la primera carta de San Juan, dice San Juan, dice, si no amamos a nuestros hermanos que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos? No podemos. O sea, aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, dice San Juan. Por eso este mandamiento es uno solo en el fondo, es uno solo. Y no solo necesitamos a Dios para amar a los hermanos, necesitamos a los hermanos para amar a Dios. Esto sí que, porque la primera parte se entiende bien, ¿no? Necesitar a Dios para amar al hermano, dice, bueno, si no tengo el amor de Dios, si no tengo a Dios en mi vida, pues sí, se entiende que necesito a Dios para poder amar al hermano. Pero es que lo contrario es exactamente igual, necesitas al hermano para poder amar a Dios, que es la clave, digamos, de esta palabra. O sea, Dios está detrás de ese hermano y muchas veces está detrás de aquel al que somos incapaces de amar muchas veces, al que tiene defectos que nos sacan de quicio, aquel que nos hace decir, pero ¿ahí cómo puede estar Dios? Pues sí, ahí está Dios, detrás de cada hermano. El Señor nos invita hoy a ver por una parte que no podemos muchas veces amar, nuestra incapacidad de amar, que es la realidad del hombre herido por el pecado. A mí me gustaba la primera lectura porque expresa muy bien la situación del hombre. Cuando habla, dice, no maltrates el corazón de Dios, ¿no? Que se fija en aquellos que están indefensos. Porque ¿qué tienen en común? Cuando dice, no maltrates ni al forastero, ni a la viuda, ni al huérfano, ni al pobre. ¿Qué tienen estas personas en común? Pues que no tienen quien los defienda. El forastero no tiene quien lo defienda. La viuda no tiene quien lo defienda. El huérfano no tiene quien lo defienda. El pobre. O sea, al final Dios se conmueve por estas personas que sufren y no tienen quien realmente los defienda. Se conmueve. Pero fijaros, es que todas estas facetas de este tipo de personas se dan en aquel que, en todos nosotros en el fondo, de alguna manera, en aquel que por el pecado se separa de Dios. Todos nosotros que hemos nacido con el pecado original, digamos, venimos a este mundo así, como forasteros, como viudas, digamos, hemos perdido al esposo, a Jesucristo. Como huérfanos hemos perdido a nuestro Padre, hemos roto con Él por el pecado. Y como pobres, porque hemos perdido la riqueza de la gracia de Jesucristo, de Dios en nosotros, la vida divina. Y el Señor hoy nos da la solución a todo esto. ¿Cuál ha sido la solución? Pues podemos experimentar, quizás hoy, esto que dice aquí. Dice, no oprimas al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto, cuando estabais esclavos del faraón, viviendo la esclavitud. Y uno puede decir, o se puede preguntar hoy, ¿yo soy esclavo hoy? ¿Realmente? ¿De qué puedo ser esclavo yo hoy? Pues fijaros, al final esta esclavitud de Egipto es una imagen de la esclavitud del pecado. En todos nosotros se da esta esclavitud en mayor o menor medida. Y no podemos negarnos, de verdad, porque dice San Juan también, ¿no? Dice, si negamos que tenemos pecado, somos mentirosos. Aquel que dice no tengo pecado
somos mentirosos, hacemos mentiroso a Dios. Y fijaros, esto se da a un nivel mayor o menor, pero se da. Hay quienes son esclavos de la murmuración, ¿no? De no poder evitar murmurar. Pasa alguien por delante y ya empieza a pensar, ¿no? ¿Y esta persona por qué no hace las cosas bien? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué? Pum, 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 a rumiar, la murmuración. Muris, ¿no? Roedor. Te comes al otro, así, murmurando. Y eso es una esclavitud, y como esas tantísimas que podemos tener, ¿no? La esclavitud al dinero, al trabajo, ¿no? Todo en la vida es dinero, todo en la vida es trabajo. Y vamos como esclavos durante toda nuestra vida. Y al final no nos llevamos nada a la tumba. ¿Para qué me afano tanto si al final no está la vida asegurada ahí? Tantas, pues eso, otras esclavitudes, ¿no? Las apetencias de la carne, ¿no? Pensar que la vida está ahí o más bien ser esclavos, ¿no? No sé, hay muchas esclavitudes. Y el Señor hoy nos mira con misericordia, nos mira como a este huérfano, como a esta viuda, como a este pobre, como a este forastero. Y nos dice, yo he enviado un Salvador, a alguien que nos libre verdaderamente del pecado, que es Jesucristo. Él ha sido, digamos, en Él donde se ha unido Dios y el hombre y se han unido los hombres entre sí. Y esto se ve hasta gráficamente en la cruz, la unión de Dios con el hombre y de los hombres entre sí, la cruz. La manifestación más absoluta de este Shema cumplido, amar a Dios sobre todas las cosas, hasta dar la propia vida como Jesucristo lo ha hecho, al Padre, entregándose totalmente al Padre y también al mismo tiempo por amor a todos nosotros, el amor entre los hombres. Él y en Él, unidos a Él en esa cruz, nosotros podemos verdaderamente experimentar esto, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás, amar a los hermanos, solo en Él, apoyados en Él, recibiendo, gracias al bautismo, esta vida divina, este amor que verdaderamente nos llena y sacia nuestra vida, nos plenifica. Y este bautismo, digamos, que se alimenta en la Eucaristía, se nos alimenta del amor de Dios, este amor que es derramado y entregado en su cuerpo, hoy por amor a nosotros. Este amor que entra verdaderamente en nosotros y hace comunión con nosotros. Por eso, hermanos, demos gracias a Dios por esta Eucaristía y pidamos al Señor poder entrar en esta fe, sabiendo que es Él que tiene poder para darnos este amor, para amar allí donde nosotros no alcanzamos a amar, para amar a Dios sobre todas las cosas, para amar al prójimo. Pues que el Señor lo cumpla en cada uno de nosotros y nos conceda este don en esta Eucaristía. Que así sea. Hermanos, hagamos ahora profesión de nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en la Santísima, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Presentemos ahora nuestra oración al Señor también, en especial hoy, por intercesión de los santos mártires Servando y Germán. Por el Papa, los obispos y los sagrados ministros, para que con amor cuiden del pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro obispo, los sacerdotes y todo el pueblo fiel, para que, fieles a la doctrina de los venerables pastores que han regido nuestra Iglesia, lleguen a participar de su gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por los que tienen abundancia de bienes de la tierra, para que comprendan que sus riquezas están al servicio de todos y las empleen sin egoísmos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se han apartado de la senda del bien, para que se conviertan al Señor y así el día de su gloriosa venida los encuentre en vela, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta santa asamblea, para que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz y el descanso eterno de nuestros difuntos, la entereza y esperanza necesaria a sus familiares y allegados, la salud a los enfermos, especialmente a nuestros abuelos y abuelas de la residencia de San José, y la fortaleza para la Iglesia, los voluntarios y profesionales, que entregados en su compromiso y responsabilidad, luchan para la pronta finalización de esta epidemia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también en silencio por cada una de nuestras intenciones personales. Pedimos también en esta misa por el eterno descanso de los difuntos de la familia Cerezo, para que el Señor les conceda estar gozando ya de la alegría eterna del cielo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y ten compasión de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo
no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos difuntos de la familia Cerezo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, comunicaros ahora, van a hacer un pequeño anuncio de que empezamos ahora una etapa de evangelización en la parroquia, que no es solo de un grupo, ¿no?, en este caso del Camino Neocatecumenal, sino que es toda la parroquia la que evangeliza. Somos un solo cuerpo realmente. Y van a daros un pequeño anuncio en este momento. Hola a todos, mi nombre es Ana María Montes, estoy casada con Juan Francisco y tenemos 4 hijos. Tengo 37 años y soy maestra en el puerto. Y hoy os traigo una buena noticia. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, en esta situación tan complicada, pues esta es no voy a decir la mejor, pero sí una gran noticia. Y es que Dios te quiere. Dios te quiere en la enfermedad, te quiere en el sufrimiento, en ese sufrimiento que te ahoga, que no te deja respirar muchas veces. Pues ahí Dios te quiere y te quiere sin condiciones, sin importarle lo que eres, lo que has sido, lo que haces o lo que hiciste en algún momento. Lo mismo que me quiere a mí. Y que me quiso cuando mi vida era un desastre, cuando mi vida no tenía sentido, cuando yo no tenía alegría de vivir. Y pues eso, no veía nada, ¿no? Sufría constantemente. Y escuchar esta palabra, escuchar este amor de Dios, pues me ayudó y me sigue ayudando hoy en día. Por eso yo os invito, con esta certeza de este amor de Dios, yo os invito hoy a las charlas que van a comenzar en la parroquia, mañana lunes, a las 8:30, abajo en la cueva. Todos los lunes y todos los jueves. Y mirad, podemos tener miedo, yo también lo tengo. Tenemos miedo, pues eso, a contagiarnos, a reunirnos con más gente. No tengáis miedo. Porque, bueno, ya se van a cumplir todas las medidas de seguridad, se va a tomar la temperatura, los geles hidroalcohólicos, purificadores de aire, pero lo que se nos va a dar es mucho más grande que todo esto. Por eso yo os invito a recordarlo todos los lunes y todos los jueves a las 8:30 abajo en la cueva. ¡Ánimo! Pues ánimo, os invito a rezar también por este tiempo de evangelización. A lo mejor uno dice, bueno, yo ya estoy en la iglesia, no necesito, pero siempre es un impulso para nuestra fe. Y también yo creo que todos nosotros conocemos a personas que sufren verdaderamente, yo conozco gente que están encerradas por miedo, pero encerradas de verdad, confinadas en su casa y no salen, y gente que está verdaderamente sufriendo. Pues poder también anunciar, ¿no?, que muchas veces no sabe uno cómo ayudar, pues una forma de ayudar es invitarlo a estas catequesis que a tanta gente ha ayudado de verdad. Pues ánimo, que tengáis un feliz día del Señor. Os doy la bendición, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz.